Bueno, a priori era un evento de poca gente, a broma yo dije que unas 100 personas y la broma ha dejado de ser broma. Entonces, bueno, yo soy Sergio, soy amigo, creo, y compañero de Emi. Él no sé si es mi amigo porque menudo marrón me ha metido hoy aquí, de tener que hablar delante de tanta gente y bueno, pues hoy estamos aquí también un poco por él, pero bueno, también no solo por él como persona, que muchos le conocemos de aquí, pues personalmente, pero a medida que ibais entrando, él me iba diciendo, aquí hay gente que no conozco. Y yo le decía, jolín, pues eso es bueno, porque eso quiere decir que el trabajo que has realizado es bueno y hay gente que por lo menos te quiere conocer o al menos tener ahí la firma del libro. Eso también ahí da regustillo. Entonces, bueno. Hoy lo que vivimos al final aquí no es el marrón, sino para mí es un auténtico honor, porque lo he hablado, por ejemplo, con compañeros que son ya con una dilatada experiencia en esto de las letras y dicen que son incapaces de juntar dos, y aquí tenemos a nuestro amigo Emilio, que ha escrito una novela. Yo no lo veo al alcance de todo el mundo, aunque él, por ejemplo, sí que dice que tiene pues ciertas carencias o alguna dificultad a la hora de haberlo escrito, pero ha tenido una novela de inicio a fin. Entonces, bueno, hoy lo que estemos aquí al final es acompañar a un amigo en un día grande de su vida. Quienes conocemos a Emilio sabemos que no es de los que se ponen el listón aquí, sino que le gusta ponérselo aquí. Como dice Harvey Specter en Suits, que te gusta también ahí citarlo en el libro. Y es que al final no se trata únicamente de haber escrito esta novela, sino del camino que te ha traído hasta aquí y en la forma en la que has cuidado a los que tienes cerca. Voy a recordar un poco mis primeros comienzos con Emilio, que son de 2009. Yo creo que esto no lo he hablado con él y no sé si él se acordará a lo mejor, pero jugábamos en el CD San Estanislao, él jugaba en el Navega, pero en un partido de estos de juegos escolares, con el Uribarri, apareció en el patio de San Estanislao un día de lluvia queriendo jugar, con la gracia que a él le caracteriza y con las pintas que tenía en aquella época, las mechas y el pelo rasurado así por los lados, muy de Cani de aquella época. Y claro, con esa gracia que a lo mejor a un chico más normal, como podría ser yo, le podía causar ese cierto de decir, uy, a ver por dónde va, pero bueno, sí que se le veía como una buena persona, como un buen chaval. Y al final, él que se complicaba la vida, o al menos no complicar porque el fútbol le gustaba o le gusta, pero perdía el tiempo del sábado que se podía quedar en la cama esperando para luego jugar con el Navega en ir a jugar al Uribarri con sus amigos, o al menos con sus compañeros de clase. Y eso también dice mucho de Emi, de cómo nos trata a los demás. El siguiente recuerdo que tengo de él es, jugamos durante algún tiempo en equipos, pero en categorías diferentes, que he visto por aquí al entrenador que tenías. Pero en 2016 le recibimos en el CD San Estanislao. Necesitábamos un refuerzo y Sergio Rodríguez, que hoy no ha podido estar aquí, también conocido como el CSR, dijo, ¿y si se lo decimos a Emi? Entonces, rápido tuvimos la respuesta, que fue un rotundo sí, porque no solo porque fuese bueno, o eso creíamos, o eso pensábamos, luego sino porque por lo menos sabíamos que el ambiente nos lo iba a gestionar, nos lo iba a tener siempre en lo más alto. Y es que eso al final es lo que define a él, es su forma de ser, su carácter. Y después de 10 temporadas sigue ahí, siendo el capitán, el motor del equipo y un ejemplo de fidelidad. Esa lealtad y esa forma de estar para los demás también laten en la herencia del dolor. La amistad entre Sara y Adriana se convierte en refugio mutuo cuando más lo necesito. Y aquí, si me permites, voy a leer un pequeño fragmento. Vale. Se echó a llorar y Sara la abrazó. Sintió la calidez de los brazos de su amiga como si estos le transmitieran el cariño que necesitaba en ese momento. Recordando todos los momentos en los que Sara la había abrazado tras un mal trago desde que eran pequeñas. En esas situaciones, Sara se armaba de una habilidad especial para saber qué necesitaba la otra persona. Todo lo que hablaba durante cada segundo de su vida sabía callarlo en ese instante,
y depositar toda su energía en un reconfortante apoyo silencioso. Te hacía sentir que nunca estabas sola. Bueno, yo hoy porque leo estas palabras que sabemos que están referidas entre dos amigas dentro de la novela, pero estoy seguro que muchos podemos suscribirlas y decir que es Emi para nosotros, ¿vale? O al menos para mí. Es la misma manera en la que Emilio nos regala su forma de ser a quienes le rodeamos. También un poco centrándonos ya en el libro, la novela nos habla de dos Salamancas. Una visible, la de plazas, aulas y conversaciones, y otra más oscura, de secretos dolorosos que preferimos no ver. Emilio, en esta novela, trata un tema delicado, pero no lo escribe ni desde el morbo ni desde una denuncia fácil. Lo hace desde la honestidad, el respeto hacia quienes sufren y hacia quienes, pese al miedo, deciden actuar. En el corazón del libro late un amor de madre e hija que funciona como faro. No está escrito como una excusa para la historia, sino que es una fuerza. Una promesa que recuerda que cada estadística que vemos en la prensa todos los días es una familia de carne y hueso, un grupo de amigos. Frente a la trama principal, que voy a intentar no desvelar, pero es muy difícil hablar sin decir nada, se pone en valor la dignidad. Y lo hace con una voz femenina que en ningún momento pide permiso. Aquí quiero hablar de un autor también muy famoso, como es Cervantes, a tu nivel, que tiene un personaje dentro del Quijote que es Marcela, y dice: yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Hizo ella esa elección. Como muchas mujeres de este libro, pues quieren tener esa posibilidad de escoger. O como más adaptado a mi mundillo, como dice Rachel Dawes a Bruce Wayne en Batman, son nuestros actos los que nos definen. Pero no todo recae en el hombro de las mujeres en esta novela. Aquí también hay hombres que eligen hacer lo correcto cuando no hay nadie mirando. Hombres que entienden que ser un hombre no se mide en los kilos que colocas en una barra, sino en responsabilidad. La novela les mira sin ningún tipo de piedad y aún así les concede lo que todos en algún momento anhelamos: la posibilidad de estar a la altura de las circunstancias. Quiero terminar destacando el lugar que ocupa la familia en estas páginas. La madre que con su hija sigue adelante sin mirar atrás, o la familia que acoge como propia a quien no nació en ella. También quiero destacar una forma de familia que a lo mejor no es muy habitual y que sí que todos podemos vivir aquí, que es la que nos ofrece Nuria. Nuria trata al personaje principal de la novela como si fuese su familia, no solo por ese paralelismo, sino porque también existen personas a nuestro alrededor que nos pueden tratar o podemos considerar familia sin haber sido sangre, sin tener esa consanguinidad. En esto hay mucho de la propia vida de Emilio y lo que seguro ha recibido en casa. Y aquí me voy a curar o quitar la espinita de cuando no pude hablar en tu boda, porque, a nadie le sorprende que a mí se me olvidase que podíamos hablar en tu boda. Entonces, unos padres que han puesto la educación y los valores en primer lugar. Y unas hermanas y una mujer que son sin duda espejo de esos personajes femeninos fuertes y valientes de la novela. Y me vais a perdonar, pero a lo mejor a alguno se le escapa y no lo lee, pero quiero leer los agradecimientos de mí. Con el paso del tiempo, siempre encontraron la manera de motivarme a hacer lo que yo creyera que era mi camino. Gracias infinitas a mis padres, Emilio y Carmen, a mis hermanas, Rocío, Lorena y Vanessa, que toda la vida han cuidado del niño, y a las que quiero con locura. A mis sobrinos, Atenea, Giovanni y Denis. Aunque no les haya leído muchos cuentos, espero que cuando aprendan a leer tengan la misma pasión por los libros que su tío, y a los abuelos que pude conocer, Emilio, María y Gonzalo. Y es que al final es inevitable que alguien cuando escribe una novela no deje parte de sí en ella, en esas páginas. Y sin duda, el ejemplo que has tenido en casa nos hace ver que esos personajes femeninos tan fuertes y tan valientes, y cómo afrontan esa adversidad y cómo dan cara a los problemas de la vida, los has tenido en casa. Por todo ello, gracias Emilio por regalarnos esta obra
Y enhorabuena, porque La herencia del dolor no es solo, esperemos, que tu primera novela, sino que es también una parte de ti que ahora compartes con todos nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, va a ser difícil mejorar lo que ha hecho Sesi ahora, pero buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradeceros a todos los que estáis hoy aquí para acompañarme en este día importante, en la presentación de mi primera novela. Gracias a todos los que me habéis ayudado con esto también, en tanto material como moralmente. A Sesi por seguramente ser el mejor padrino que se podía tener para una presentación. Y bueno, muchas gracias a la Asociación de Aldehuela y a los chicos de Vive la Prospe por brindarme la oportunidad de estar hoy aquí en el Centro Municipal Integrado Luis Vives. No os preocupéis que el resto del discurso no va a ser todo formalismos, que ya veo a alguno con cara de sufrir. Y bueno, la idea de estar hoy aquí haciendo esta presentación de La herencia del dolor es contar un poco cómo nace este libro y cómo llega a estar publicado y en nuestras manos hoy. Ya he contado cómo nace la idea de escribir, pero no quiero quedarme tanto en eso, sino en cómo fue el proceso y cómo avanzó esto hasta llegar a ser el libro que hoy tenéis algunos aquí en vuestras manos. Es cierto que siempre lo vi como algo súper complicado, creo, porque nunca me planteé seriamente el poder hacerlo. Yo escribía pequeños relatos, fantaseaba con historias y anotaba muchas ideas que se me ocurrían, pero todo quedaba ahí. Y una de esas ideas, por la razón que sea, pues terminó llegando a ser la historia que tenemos hoy publicada, La herencia del dolor, fue esta trama. Esto sucedió con un cambio de chip que tuve allá por el confinamiento. Fue un momento de crecimiento personal importante para mí, seguramente una etapa que marca un antes y un después en la persona que soy hoy. Y bueno, en esa etapa pues volví a devorar libros como si me pagaran por ello, y todo esto pues me hizo tener el convencimiento de que podía escribir un libro, podía crear una novela y hacer que viera la luz. Pero bueno, ya ha hablado mucho Sesi de mí, entonces ahora vamos a hablar sobre el libro, que es lo que importa. La herencia del dolor es la historia de una joven que vive con su madre, que apenas tiene familia y está en su último año de instituto, a la que le suceden cosas que no le desearíamos a nadie y que no son típicas que le sucedan a una chica de instituto. Es cierto que puede parecer, al contarlo así, una novela adolescente, pero no diría que es tanto eso. Entonces se ve envuelta en una vorágine de caos y miedo que afronta prácticamente sola, como decimos. Aunque podemos considerar a Adriana el personaje principal, que es como se llama esta chica, la protagonista, el libro tiene varios personajes con mucho peso. Sesi ha hecho referencia a alguno de ellos, como es su madre, Bernadette, como es el profesor de historia, Mateo, como es Nuria, la secretaria del bufete, y todos ellos pues se ven relacionados a lo largo de este libro, en el que al final de todo ninguno de ellos será la misma persona que empezó. Y es un poco la historia que he querido contar a través de todos ellos. Hay mucho misterio, hay mucha confusión, tiene muchos altibajos en los que parece que está todo claro y al rato no entiendes nada, y al final la intención es esa, crear esa tensión en el lector y que idealmente haya momentos en los que queráis matarme por haber escrito eso. La herencia del dolor es un libro que siento muy mío, en el sentido de que creo que el estilo de escritura tiene mucho de mi esencia. La gente que me conoce mejor me lo ha comentado, que a la hora de leer el libro que me reconocían bastante en muchas expresiones, en la forma de contar ciertas cosas, y la verdad que estoy contento por eso, porque a pesar de que como mi primer libro existen cosas con mucho margen de mejora, evidentemente, para mí era importante hacerlo con mi estilo propio, que gustará más o menos y estará influenciado por unos autores u otros,
Como es obvio, a mí personalmente me inspiró muchísimo Juan Gómez Jurado y es un escritor que admiro y que me encanta cómo escribe, pero creo que es esencial escribir desde donde estés cómodo y no tratar de imitar cierto estilo o hacer cosas en las que no te representan. Por eso también una de las cosas que me representan mucho era Salamanca. Ambientar la novela en mi ciudad fue algo que tuve muy claro desde el principio, no me planteaba otro escenario por muchas razones. Aunque suene mal decirlo, una razón de peso es que conocer tan al detalle este lugar pues, ha hecho más fácil para mí recrearme en las descripciones, en ocasiones demasiado, según algunos de los que están aquí. Y bueno, sobre todo creo que Salamanca me ha dado mucho y sentía cierto compromiso moral, por decirlo así, a que mi primera obra la pusiera en el mapa esta ciudad. Y a mí personalmente me ha encantado imaginarme todo lo que pasa en el libro con Salamanca de fondo. Y bueno, una vez decidido eso, estaba el reto de sentarse frente a una hoja en blanco y empezar a contar esta historia. Para mí ha habido varios retos, que lo siguen siendo a día de hoy en lo que continúo escribiendo. El crear una historia conexa, que no meta incongruencias o contradicciones, porque tienes la idea en la cabeza y sabes el final, pero cómo conducirlo todo hasta allí y hacerlo de una manera que entretenga, pues es difícil, evidentemente. Hacer encajar todo lo que tienes en la cabeza a veces no es posible y tienes que elegir el tirar por un sitio u otro, pero los dos te gustan. Entonces, para una persona indecisa como yo, eso también ha sido un masaje cerebral. Y bueno, también más allá de eso, en lo que más me costaba era la constancia, no el ser constante con el proceso en sí, sino en el sentido de que a lo mejor había días en los que, por mucho que quisieras, pues te sentabas a escribir y te salía una página en una semana entera, y otras veces que en un rato pues sacabas 2 capítulos. Entonces, bueno, no sé si es lo normal o no, pero bueno, tampoco trataba de machacarme o de obligarme, ¿no? Si me sentaba a escribir y al cabo de un rato veía que eso no iba a tirar para adelante, pues decidía que era mejor dejarlo y es como yo he llevado este proceso. Siempre digo que me encantaría transportar a la gente al lugar al que yo viajo cuando un libro me atrapa de verdad. Es algo único que os deseo a todos y es lo que he tratado de conseguir con los lectores de La herencia del dolor, que puedan sentir esa misma sensación. No es un libro que tenga moraleja ni nada por el estilo, evidentemente, aunque sí que he tratado también de meter algún mensaje en forma de frase trascendental, pero mi objetivo es este que acabo de comentar, que la historia de Adriana te atrape, te mantenga en vilo, que te haga disfrutar de la lectura y que puedas crear tu propia interpretación y tus propias teorías. Una de las cosas que más me ha comentado la gente que ya ha leído el libro es la parte previa a cada capítulo, en la que se presenta, entre comillas, a cada personaje, que cuenta en primera persona un poco su historia y permite conocerle a través de sus propias reflexiones. Y me alegra mucho que sea así, porque a mí personalmente es algo que me gusta mucho de cómo ha quedado esta novela, y que al lector le haya impactado de esa forma también es gratificante para mí. Me gustaría leer un fragmento del libro que sería precisamente la presentación de Adriana, que es la primera página, y para mí es la que marca un poco el rumbo. El destino es lo que hacemos de las cosas que nos suceden. Adriana. ¿Cuántas veces has pensado que tenías el control de tu vida y, de repente, sucede algo que lo cambia todo por completo? ¿Cuántas veces hemos pensado que las cosas son de una manera y de pronto nos hemos dado cuenta de que no teníamos ni idea de cómo son en realidad? Como cuando te enteraste por primera vez de que los plátanos se pelan por el lado contrario por el que lo habías estado haciendo durante tantos años. Lo que cambió mi vida por completo no fue algo que me dejara con la boca abierta. Fue algo que me desgarró el alma y me dejó una cicatriz en el corazón que no sabría explicar con palabras. Tampoco me gustaría que nadie la entendiera, no se lo deseo a nadie. Nuestra vida se basa a menudo en expectativas. Normalmente tenemos las expectativas de que todo va a salir bien, de que si alguien está enfermo, se va a curar,
de que si termino de estudiar podré tener un buen trabajo con el que ganar dinero y vivir feliz con mi pareja, 2 hijos y 3 perros, de que a tu madre nunca le va a pasar nada malo, de que al final, aunque sea con 47 años, Fernando Alonso ganará su tercer mundial de Fórmula 1 después de todo. Pero no siempre es así. De hecho, casi nunca es así. En la vida perderemos muchas veces más de las que ganamos. Nos acostumbramos a ello y aprendemos a convivir con nuestros problemas sin que esto nos impida ser felices. Pero nunca nos imaginamos que la víctima del accidente aéreo podemos ser nosotros. Nunca nos imaginamos que el secuestrador nos pueda elegir a nosotros porque ¿quién soy yo? Y es normal, porque si hiciéramos eso, viviríamos en una angustia permanente. A lo que aspiramos como sociedad es a tener una seguridad que, en realidad, es efímera. En cualquier momento, el destino, Dios, Buda o a quien quieras echarle la culpa, te prepara un giro de 180 grados en el que solo puedes agarrarte bien para no caer y prepararte para afrontar el escenario en el que vas a aparecer, como si fuera el cambio de pantalla de un videojuego. Y tienes que hacerlo rápido. Todo lo que aprecias en la vida depende de ello. Eso es precisamente lo que me pasó cuando tenía 18 años y lo que hoy voy a contar por primera vez. Y bueno, esto ha sido todo. Quiero agradeceros a todos y a todas de nuevo por haberme acompañado. No es un agradecimiento cualquiera, de verdad que os doy las gracias sinceras de corazón. Primero a la editorial Círculo Rojo por haber hecho posible esta publicación. Gracias a mi mujer, a mi familia, a todos mis amigos y mis amigas, por ser sobre todo ese apoyo constante y hacer de mi vida un lugar mejor solo por estar a mi lado. A todo el mundo que ha apoyado este libro, de verdad, no sabéis lo que significa para mí y la felicidad que me ha dado sentir tanto respaldo, tanto cariño y tanto ánimo a seguir. Y por supuesto, gracias a la Asociación La Aldehuela, a Vive la Prospe, en particular a mi amigo Hernán, que es el que más se ha movido y al que más he mareado, por dejarme este espacio tan maravilloso para hacer posible esta presentación en la que espero no haberos aburrido mucho. Y si lo he hecho, no os preocupéis, que ahora con algo de picarillo de verso os va a olvidar. Os invito a leer La herencia del dolor, a compartir esta experiencia conmigo, a que me deis vuestra crítica, buena o mala, no hay problema, estamos aquí para aprender y para mejorar siempre. Por último, agradecer con un agradecimiento especial a mi amigo Sesi por haberse mostrado predispuesto a hacer de padrino, una cosa que él realmente tampoco, ni siquiera sabía cómo hacer, yo tampoco. Estábamos aquí los dos aprendiendo juntos, pero como siempre lo ha hecho estupendamente y estoy muy agradecido con él. Y bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, pues es el momento. Por favor, sin spoilers, porque si tenéis curiosidad por algo más concreto, vamos a poder charlar luego un rato personalmente, con más calma, y después todo el que quiera y aún no tenga su ejemplar, pues puede pasar a por su ejemplar y si queréis para que lo firme por aquí. Muchas gracias. Vale, por hacerlo un poco más rápido, voy a ir, bueno, vosotros, quien tenga la duda o la cuestión que quiera comentar con Emilio, pues levanta la mano y vamos dando turno de palabra. Y si no, tengo yo aquí repositorio de dudas, no pasa nada, ya que, como queráis, ¿vale? Pero se abre el turno de preguntas. Se nota que está muy bien escrito, por eso le pregunto. Vaya, justo la pregunta. Hola. Sí que hay una pregunta aquí en primera fila. Andrés Torijano. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la valentía de Camilo
la osadía de desnudarte ante nosotros y de conocer más de ti. Yo soy el que ha dicho que no soy capaz de contar 2 letras. Y de verdad que enhorabuena, porque sí. Tengo una curiosidad en el orden de los personajes, de la presentación de los personajes. ¿Lo tenías planeado cómo iban a empezar los personajes a presentarse? ¿O los fuiste colocando según iba evolucionando la novela? Sí que los primeros, sobre todo Adriana, su madre y Mateo, sí que tenía claro ese orden, pero el resto es cierto que fui cambiándolo un poco según iba avanzando la novela, porque bueno, al final, como he comentado, la novela viene de una idea que tuve hace muchísimos años, pero es cierto que de esa idea que tuve en ese momento a lo que finalmente tenemos hoy aquí, ha dado muchísimos vuelcos y creo que también es lo bonito, es lo que me ha hecho a mí disfrutar mucho también del proceso de, según estabas avanzando, el tener algo, o sea, que se me ocurriera algo nuevo y querer tirar por ese lado, lo que comentaba también de tener que decidir si ibas por un sitio u otro. Entonces sí que ha sido en base un poco a eso cómo pensaba que encajaba mejor en un momento u otro el orden de presentarlos. ¿Más preguntas? Yo tengo otra. Me parece absolutamente genial algunos aciertos en algunas frases. En algunas frases del libro que tienen imágenes potentísimas, porque en la página 166, que lo voy a leer porque es absolutamente genial, gente vulnerable que por su ignorancia sufre lo peor de este mundo, cuando creen salir del infierno y lo único que consiguen es coger un ascensor que los lleva 2 plantas más abajo. Es potentísima la imagen. Y enhorabuena porque eso ayuda mucho a la lectura del libro. Así que sigue practicando esto que estás haciendo. Enhorabuena. Muchas gracias. Sí que... No, sí que es cierto que incluso yo mientras escribo el libro, no sé si decir que me da rabia o cuál es la sensación, el sentimiento, no, porque hay veces como que siento que consigo describir ese sentimiento, esa sensación de una manera que incluso a mí me gusta mucho cómo ha quedado, creo que queda muy claro. Y luego hay otras en las que te cuesta más y tienes que, pues eso, tirar por dejarlo un poquito más a la imaginación o no describirlo más, pero sí, eso no es que lo haya sacado de ningún sitio, simplemente pues hay veces que estaba más inspirado. ¿Alguna pregunta más? Estamos trabajando en ello ya, pero no te puedo dar fechas ahora mismo. Déjame disfrutar un poco de este, pero... No es una pregunta, pero no sé si los que habéis leído ya el libro, a nosotros nos viene pasando que cada vez que pasa por algunas de las calles en las que ha ambientado el libro, que salen en el libro, te vas recordando cosas que has leído, que es lo bueno también de residir en Salamanca y de haber leído el libro. Entonces, te retrae todo el rato. Dale, dale. Estaba en casa. Bueno, a ver, yo eso escribir esas palabras también, quiero decir, gráfico, la verdad, y también muy chocante, que lo hablaba aquí también con Andrés, mi compañero, el vivir en una ciudad como Salamanca, la trama del libro. O sea, es una ciudad en la que nunca pasa nada, léela luego lo que hay ahí. Si no lo habéis leído, pues lo leéis. Vale. A mí, por ejemplo, sí que te quería preguntar, porque sí que me ha llamado la atención, que al menos yo no he leído nunca una novela así, que la introducción del capítulo la hace un personaje. No sé si eso es una cosa, un recurso que se te ha ocurrido a ti o que sí que lo habías nutrido de alguna otra novela o algún otro autor.
porque o sea, lo destaco y lo valoro como algo novedoso, al menos para mí. No sé, o sea, no sé lo novedoso que es, pero es cierto que no lo he, o sea, no he cogido la idea de ningún autor, pero sí que o sea, como he comentado, es algo que a mí me parecía muy, o sea, no sé, muy interesante. Creo que es una de las partes que más me gustan a mí del libro, porque me permitía dar como una visión general del personaje que iba a empezar, entre comillas, a desarrollar. Y bueno, otra de las cosas que a mí no que me costara, porque no lo he intentado realmente, pero cuando yo me puse a escribir el libro, no estaba seguro de poder desarrollar un personaje súper icónico, un personaje que todo el mundo recuerda, pues tipo Harry Potter. Entonces, por eso también he basado un poco mi novela en un plantel así muy coral, en la que hay bastantes personajes con mucho peso. Entonces, sí que consideraba importante darle a cada uno su espacio al principio, y porque a mí me gustan mucho las novelas en primera persona, pero esta, por algunas razones, pues decidí no hacerla en primera persona. Pero esa primera parte previa al capítulo de cada personaje es en primera persona, entonces como que me desquitaba un poco ahí también. Vale, ¿y el fondo? En la siguiente novela que estás empezando, ¿vas a seguir la misma línea que esta o vas a cambiar? La novela que estoy escribiendo ya, de hecho, es otra historia diferente. Sí que no, o sea, yo creo que este libro como tal se cierra. No descarto que a lo mejor pueda haber, digamos, como si fuera una serie en la que se puedan compartir personajes, pero sí que la historia como tal, La herencia del dolor, tiene un final cerrado, y que yo creo que no es para continuar en una segunda parte. Siempre te queda la opción de hacer un spin-off de algún personaje que tiene también mucho recorrido, alguno de ellos. Esa potencia que te decía de los personajes femeninos. Así que no. Para ti, ¿cuál es el personaje más potente de la novela? Pues te diría que cuando yo tenía la idea de la novela como tal, mi personaje, bueno, sí, el más potente o preferido, como quieras llamarlo, era Adriana, como tal, la que podría ser la protagonista. Pero creo que al fin, según va avanzando todo y viendo un poco todo el proceso a lo largo de la vida que pasan, Nuria es es un personaje clave en esta historia, y creo que es un personaje que yo diría que le da mucha fuerza. Sin duda, sin ella el libro no tiene sentido. Aunque me sale aquí la vena de profesor de ir insistiendo en alguna pregunta más o esto, yo creo que ya podemos dar paso a la firma de libros y que tengas tu baño de masas con tu público. ¿Vale? Así que nada, bueno, muchas gracias a todos por venir. Al fondo hay